Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Nelson Arroyo, quien es presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Michelle. Encantado de estar aquí en Síntesis. Doctor, el Instituto de las Telecomunicaciones, usted maneja esta institución, pero es una institución que está controlada por muchos parámetros, un espectro radioeléctrico complicado, yo digo que el que conoce la antigua ley de telecomunicaciones y viene y conoce con los cambios que han ido sufriendo con la nueva ley de telecomunicaciones, cuando se crea el Instituto de las Telecomunicaciones, luego las resoluciones y todo esto, la forma de operar y de manejar el espectro radioeléctrico en la República Dominicana. Sí. Y yo creo que usted está ahí en este momento y creo que la primera pregunta debe de ser, ya usted tiene tiempo de no solo de que evaluemos las cosas que han ido realizando, sino de que nos diga qué encontró y cómo ese diagnóstico que usted hizo de ese sistema con tantos intereses, ¿cómo lo ha ido evaluando? Bueno, mira, ciertamente todavía la gente no conoce a profundidad lo que es el papel del Indotel, que ciertamente es un ente regulador de las telecomunicaciones. Es su misión principal, aunque accesoriamente la ley le ha dado una facultad de trabajar en lo que es el cierre de la brecha digital. O sea que en esas dos vertientes se desempeñan las labores. Lógicamente, cuando nosotros llegamos al Indotel, encontramos una institución, en ese momento parecía haber perdido el rol protagónico que había tenido en otros momentos. Y lo primero que nosotros tuvimos que hacer ciertamente es trabajar en la parte de saneamiento administrativo, porque había un exceso de personal que no realizaba una gran labor en la institución, y nosotros separamos alrededor de 200 personas que no realizaban una labor productiva y que sin ellas el Indotel podía pues continuar sus labores. Hicimos también algunos ajustes en los gastos en sentido general, lo cual provocó que mensualmente nosotros produjéramos un ahorro de alrededor de 30 millones de pesos, lo cual nos ha permitido ir saneando la situación económica de la institución. Ahora yo te puedo decir que Indotel en materia financiera está bastante tranquila, sin deuda, al día con el pago de proveedores y todo. Luego tuvimos que hacer lógicamente un estudio de situación de todo lo que son las funciones del Indotel y comenzamos a ver algunos puntos. Uno, el asunto de la ilegalidad que en muchos aspectos se manejan o se han manejado sectores. La gente decía, bueno, pero que si no se aplica la ley, entonces yo estoy tratando de cumplir con la ley, el otro no cumple, yo estoy en desventaja comparativa, finalmente vamos a hacer todo lo mismo. Y lo primero que hemos hecho, la primera campaña que lanzamos fue de tratar de regularizar el uso de espectro radioeléctrico. Eso ha conllevado que hayamos cerrado lo que tiene con emisoras, unas 38 emisoras ilegales que funcionaban en todo el país y todavía continuamos en ese proceso que pudo ir un poquito más rápido, pero hemos dicho que como hay situaciones judiciales que cumplir, no es que tú digas, está ilegal, la cierro, no, hay que solicitar el auxilio de la fuerza pública y todo un procedimiento que comienza con la inspección que se levanta, el chequeo que hace la gente de monitoreo, luego fiscalización que comprueba, etcétera, hasta llegar a dar con el cierre cuando comprobamos que esa estación está funcionando fuera del marco de la ley 53-98. Vimos por un lado eso y emprendimos acciones. Otro punto importante que vimos fue ciertamente la queja de los usuarios en los servicios. O sea, tú sabes que los usuarios en ninguna parte del mundo están completamente conformes, todo el mundo siempre quiere más, pero indudablemente que hay quejas razonables que los usuarios
¿De qué son las quejas más importantes en ese departamento que tiene Indotel de atender a los usuarios de los servicios? Son más que todo en telefonía e internet, eso lo sabemos, más que en el tema de radio y televisión, pero son más que tienen que ver con dinero o tienen que ver con que hay personas también que puede decir, pero yo no estoy recibiendo un servicio como el que contraté. Correcto, ese es el más frecuente de los reclamos que hacen las personas que dicen, bueno, pero mira, yo contraté 20 megas y entiendo que a mí no me están dando ni 5. Nosotros confrontamos en el primer tiempo un problema con eso, es que el Indotel no tenía disponible los aparatos para hacer las mediciones del lugar para determinar si ciertamente el reclamo del usuario era justo o correcto. Los Spectrum Analyzer. Exacto, entonces hicimos una licitación, tú sabes con este asunto de la licitación, el tiempo que se lleva, hace un mes que recibimos. ¿Indotel no es autónomo? Sí, pero lógicamente eso no lo abstrae del proceso de compras y contrataciones, hay que hacer su proceso. Entonces hicimos el proceso y el mes pasado recibimos ya los aparatos, hacer la prueba Drive Test que nos va a permitir medir la cantidad. Doctor, cuando usted habla de que usted redujo personal que trabajó en la parte administrativa, porque nos vamos a meter a lo técnico, y yo creo que es importante, que habilitó el servicio a los usuarios y está también trabajando en la disminución de la brecha digital. ¿A ustedes le recortaron el presupuesto a Indotel? O porque Indotel tiene unos presupuestos que recibe que son unos porcentajes, creo que de las recaudaciones de las telefónicas y de los usuarios de lo que tienen las frecuencias, pero también tiene un presupuesto, si no me equivoco, del gobierno dominicano, del Estado. Es autónomo y si a usted le quitaron un dinero y lo pusieron a trabajar con menos fondos. Bueno, mira, ciertamente nosotros, el Indotel, en la ley establece que podría recibir fondos del Estado dominicano. No recibe. Podría, pero no recibe. O sea, ¿de dónde recibe fondos? De la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones, es 1% del 2% del tráfico de llamada internacional, recibe dinero del derecho del uso del espectro radioeléctrico, o sea que pagan tanto televisora como radio, compañía de internet, etcétera, etcétera. O sea, se nutre de recursos que llegan directamente a la institución. En ese sentido, quizás si tuviera una situación de emergencia, quizás el Estado tendría que auxiliarlo, pero hasta ahora no hemos necesitado eso y muy por el contrario, tenemos un pequeño colchón financiero que hemos hecho a partir de que nosotros llegamos. Cuando llegamos encontramos una deuda de 27 millones de pesos, pero ahora yo te podría decir, tenemos un superávit que supera sin problema los 100 millones de pesos. Usted sabe que en esto, yo recuerdo cuando comencé a trabajar con la Dirección de Telecomunicaciones en los años 90, el 89, 90, que uno conocía cómo funcionaba la Dirección de Telecomunicaciones. Luego fui parte y conocí el proceso bien de lo que cómo se creó el Indotel y cómo se nutría de fondos. Y la gente siempre decía, ya con el Indotel, sobre todo por la práctica que le daban los gobiernos. Recuerdo a Hipólito Mejía, que salvó una serie del Caribe buscándole 5 patrocinios del Estado y uno de ellos fue de Indotel. Y uno decía, pero hay una práctica de que Indotel era como el Banco Central. Sí. Los mejores pagados, mucho personal, muchos recursos. Y la pregunta no viene por eso, porque sabemos que eso ustedes lo han controlado y le han dado solo la función que tiene el instituto. Así es. Pero la pregunta viene por otro tema. Usted sabe que nosotros conocemos un poquito de lo que es la frecuencia respecto al radioeléctrico y todo esto. Y usted sabe muy bien que las comunicaciones con la salida del internet se han ido digitalizando. Cuando usted escucha, por ejemplo, que iban a crear un impuesto entre el tráfico de llamada en los puentes, que me recuerdo en la administración pasada, nosotros decíamos, esto es un impuesto absurdo, porque eso se ha eliminado con el uso del internet. La gente llama por WhatsApp o llama, inclusive las mismas telefónicas, utilizan servidores IP para una llamada análoga, de una vez se va por internet. Eso no ha hecho que los fondos del Indotel y del Fondo de Telecomunicaciones se reduzcan considerablemente.
Bueno, mira, ciertamente sí ha bajado un poco, pero no tampoco de una manera extraordinaria. O también por el internet local se recibe. Sí, también se recibe, pero indudablemente que la cantidad de dinero que tenía el Indotel, que tiene ahora, no es la cantidad de dinero que tenía antes, por un asunto, como tú has dicho, de recaudación. Por ejemplo, cuando Orlando Jorge Mera salió del Indotel, dejó unos fondos alrededor de 550 millones de pesos. Y cuando José Rafael Vargas salió, dejó fondos superiores a los 900 millones de pesos. No tanto una serie de construcciones que había hecho en el país. Cuando yo la recibí con una deuda de 27 millones de pesos. O sea que hemos ido involucionando en ese aspecto. Ahora, nosotros, cuando salgamos, aspiramos a dejar la institución bien saneada. Indudablemente que ha habido reducción, te reitero, en el tráfico de la llamada, pero aún así el Indotel se mantiene recibiendo entre 120 a 130 millones de pesos. Bueno, para nosotros sí, porque como te dije, cuando llegamos encontramos una empleomanía de 854 personas, la hemos reducido a unos 654, 200 personas menos, y hemos producido un ahorro interno prácticamente lo que tiene que ver con nómina de 20 millones de pesos mensuales. Y además encontramos cosas como una gran cantidad de consejeros nombrados, pero a la vez un contrato para limpieza de consejería. Encontramos mensajeros, pero un contrato de mensajería. Un equipo jurídico suficientemente numerario, pero además varios asesores en el área jurídica. Entonces, ese tipo de duplicidad de funciones. Cambió la cosa. Entonces, por ejemplo, había una nómina de empleados contratados que al mes de julio llegaba a unos 4.6 millones de pesos. Está eliminada y al día de hoy, si tú entras a la página web del Indotel y entras a la nómina, tú encontrarás que desde julio no se ha contratado una sola persona. O sea, esos 4.5 millones de pesos que mensualmente se iban en contrato de servicio de gente que recibía hasta 350,000 pesos por un contrato de asesoría. Y eso que ustedes parece que son de las pocas instituciones que a los desvinculados o los cancelados le han dado sus prestaciones. Hemos pagado casi 500 millones de pesos. Sí. En Indotel no se le debe un peso a nadie. Y cuando, por ejemplo, por los trámites de procedimiento, se te pasan 2 o 3 días de los 10 días que establece la ley cuando tú desahucias a un trabajador, porque nosotros nos regimos por el Código de Trabajo, le pagamos esos días extra. Bien. Doctor, hay que hablar de Internet. Y la gente, hay un pedacito de este programa que tenemos que hacérselo a todo el mundo, no al sector. Porque, ojo, cuando anunciamos que íbamos a estar con usted, recibimos una batería de gente que quiere saber cosas también del área técnica. Claro. Cuando hablamos de Internet, se está trabajando para reducir la brecha digital. Ustedes tienen dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, trabajar en esto. Uno de los temas fundamentales para lograr esto es disminuir los impuestos en el Internet, esa parte. Por otro lado, explíquele a la gente qué es el 5G y si esta medida, qué es lo que nos va a dar, más calidad en los servicios o nos va a dar más cantidad de usuarios o nos va a dar más capacidad de almacenaje. Hablen un poquito de lo que es, porque eso podría ser que una parte complemente a la otra de reducción de la brecha digital. Mira, en lo que tiene que ver con la parte impositiva, esa es una discusión que está pendiente, pero lamentablemente en esta época de pandemia, de situaciones de la economía, no es oportuno esta discusión. Claro. Pero, de acuerdo a estudios que se han hecho, se ha determinado que la carga impositiva en lo que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones en la República Dominicana es, podría decirse que alta comparado con otros países. Entonces, eso es una discusión que en su momento, reitero, cuando el país esté en una situación normal y cuando se haga una reforma tributaria integral, nosotros entendemos que es un tema que debe ser puesto sobre la mesa para ser discutido.
nosotros no queremos adelantar juicio en esos momentos. Pero en lo que tiene que ver con la brecha digital, nosotros estamos empleando una serie de programas que tienden a lograr el cierre de esa brecha. Dos cosas o tres cosas estamos haciendo. Ahora mismo estamos negociando los contratos de concesión con la prestadora de servicios. Y entre las obligaciones que contrae esa prestadora, alguna de pago en especie. Usted habla de las telefónicas. Sí, de las telefónicas, la prestadora. Hay compromiso de obligaciones de hacer. Y la obligación de hacer precisamente es poder desplegar infraestructuras y redes y llevar esos servicios de telecomunicaciones a los lugares y rincones más apartados de la República Dominicana. De forma tal que en el rincón, te reitero, más apartado, llega un servicio de internet de calidad. Entonces, lo estamos haciendo con las prestadoras o telefónicas en la renovación de los contratos de concesiones, pero también... O sea, en lugares que no son rentables para ellos, con los recursos de ustedes lo pueden... Correctamente, bien, van a pagar una parte metálica en especie y la otra en obligaciones de hacer. O sea, tú me vas a conectar 50 comunidades, 100 comunidades. Sí, que no tienen, que para ellos no es rentable ponerlo, hacer una inversión. En otra situación no lo haría, pero en un acuerdo con el Estado Dominicano donde ellos dejarían de pagar en efectivo una cantidad de dinero y nosotros obtendríamos ciertamente conseguir uno de los objetivos que es el cierre de la brecha digital. Además, y voy a enlazar entonces ese tema con el otro, en la licitación del 5G, los licitadores que resulten ganadores también tendrán otra obligación de hacer, o sea, de tomar una cantidad de comunidades. ¿Tenemos ya gente licitando para el 5G? Te voy a explicar, eso es un proceso que va a culminar, debe culminar en el mes de noviembre, pero ya hay, se inscribieron 7 prestadoras. ¿Nacionales o internacionales? Combinadas, pero más lógicamente son más internacionales. Explíquele a la gente un poquito el tema del 5G, sí. El tema de las ventajas y por qué no, de cuál es el lío con China y los americanos. Mira, el 5G es indudablemente la quinta generación de telefonía móvil. O sea que comenzó con el primer G donde apenas se recibía llamada de voz. Luego vino el 2G donde además de la llamada se incorporaron los mensajes de texto. Luego el 3G, donde ya se incorporó el internet. Y el 4, donde vino el internet de banda ancha, o sea, mayor capacidad para bajar video, contenido, etc. Llegamos a un punto con eso, pero ya las grandes prestadoras de servicios en el mundo se están enfocando en una nueva tecnología que es el 5G. Y te lo explico, pero también ya hay estudios para el 6G. O sea que las telecomunicaciones avanzan muy rápidamente. ¿Qué se va a lograr con el 5G? Bueno, una velocidad extraordinaria en el internet. Se habla, por ejemplo, que si tú recibes una velocidad de 100 megas con el 5G, tú podrías tener una velocidad que va entre 1000 a 10.000. O sea, que va a multiplicar por 100 veces el poder de la velocidad. ¿Y pero pueden aumentar los usuarios? Mayor cantidad de usuarios. Te voy a explicar. De otro lado, la latencia, o sea, los datos que tú recibes va a ser en 5 milisegundos. O sea, un segundo tiene, lógicamente, 1000 milésimas. La respuesta que tú vas a recibir es en 5 milésimas de segundo. Por eso, el 5G va a permitir que un cirujano a la distancia con un robot pueda realizar una intervención quirúrgica. El 5G, ¿tan preciso? Sí, tan preciso como eso, porque realmente la respuesta es instantánea. O sea, es algo que uno no lo puede ni siquiera percibir. Tú puedes descargar el contenido, no importa lo amplio que sea. El 5G, que se relaciona mucho con lo que se llama el Internet de las Cosas, va a permitir que una mayor cantidad de dispositivos puedan conectarse al mismo tiempo sin que baje la calidad del servicio. Por ejemplo, 100.000 personas pudieran estar en un estadio de béisbol, todos conectados al mismo tiempo y la calidad no va a bajar en esa área. Ahora, buen ejemplo, tú conectas 50 gente en una área al mismo tiempo y la calidad del internet baja.
No, con Y el la 5G velocidad. eso no va a suceder. Por ejemplo, los problemas que tenemos en edificios, que a veces da problemas Las para que paredes, llega, las paredes bloquean, todo eso desaparece con el 5G, porque la capacidad de velocidad y de potencia hace que todo eso se reduzca. El 5G va a permitir las ciudades inteligentes, va a permitir los autos inteligentes. Por lo tanto, ¿qué nosotros estamos buscando con eso? No quedarnos atrás. Pero el proceso de 5G, nosotros terminaremos la adjudicación el mes de noviembre. Eso no significa que una vez terminado todo vaya a arrancar y que todo el país va a tener 5G al año. No. Porque todavía el país no está cubierto por el 4G en su totalidad. ¿Qué va a pasar? Que los usuarios que tengan el poder para adquisitivo, la rentabilidad, las grandes ciudades del país son las primeras que van a ser impactadas por esa tecnología. Que es una tecnología que en principio no vamos a decir que se va a distribuir en toda la población, pero sí pasa que si una zona del país ahora mismo está cubierta por 3G y gente pasa de 4G a 5G, entonces el 3G pasa al 4 y se forma una cadena que el servicio va llegando a más lugares. O sea que hay que llevar servicio paralelo. Correctamente. O sea, tú, yo y cualquiera más se va a ir al 5G indudablemente, pero no toda la población dominicana está en capacidad económica de irse rápidamente al 5G, pero reitero, muchos que están en el 3G se mudarán al 4G. Las frecuencias que se utilizan para el 5G son las mismas frecuencias que utilizan las telefónicas actuales para manejar el 3G y el 4G. Bueno, van a funcionar en dos bandas específicas, es lo que estamos licitando, la banda de los 700 y la banda de los 3500. Y si nosotros hacemos un análisis hoy de ese espectro radioeléctrico, esas bandas de los 700 y la de los 3500, los 3 gigas y los 700, ¿qué la tienen en uso en este momento? La de arriba, los canales de UHF del 52 al 67. 53 en adelante, pero nosotros ya limpiamos la banda de los 700. O sea, llegamos a acuerdo con todos esos canales. ¿Quién entiende los...? Sí, con todo llegamos a acuerdo ya. Hace 3 semanas firmamos el último acuerdo, de forma tal que la banda está completamente despejada. ¿De los canales de televisión? Sí. ¿Y esos canales que se fueron a canales pares No, lo que pasa es que tú sabes que nosotros estamos también en el proceso de la implementación de la televisión terrestre digital, lo cual también va a cambiar la conformación de los canales, los números, etcétera, etcétera. Entonces, los canales que ocupaban esa banda van a seguir lógicamente transmitiendo en el sistema de cable normal. Ahora, en antena en el aire no van a transmitir, pero una vez se implemente la televisión digital, que nosotros tenemos como meta que sea en el mes de septiembre del año 22, entonces se reordenarán los canales y esos canales volverán ya a su transmisión regular. Bien, ¿en qué tecnología vamos a montar el 5G en República Dominicana? Cuando usted habla de una licitación, no hablamos de los operadores, porque los operadores de las telefónicas seguirán siendo la telefónica tradicional aquí, o sea, mi prestador de servicio es el mismo. Cuando usted habla de esa licitación, hablamos de empresas que fabrican algún tipo de equipo o de tecnología para ese 5G, que tengan que comprar esas empresas o lo compra la República Dominicana. ¿Cómo es que funciona? No. El 5G es un asunto eminentemente privado, que lo que le va a dar al Estado Dominicano es beneficios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están licitando? Nosotros estamos licitando la frecuencia para que esas proveedoras puedan operar. O sea, que pueden venir proveedores nuevos que no son los que tenemos ahora, cuando usted dice que tenemos 11. Que lo hay inscrito, que no son los tradicionales. Están los tradicionales, pero también hay otros actores que van a participar en el proceso. No damos a conocer todos los detalles porque ese es un proceso, pero ciertamente en su momento daremos a conocer quiénes son los participantes, etcétera, etcétera. Pero sí lo hay. Lo que yo te estoy diciendo es que la licitación lo que le va a permitir al Estado Dominicano es conseguir recursos en vez de erogar recursos. O sea, nosotros aspiramos a captar alrededor de $200 millones con esa licitación. O sea, que van a entrar a
el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no va a tener que hacer ninguna inversión con el 5G. Ahora, las prestadoras que obtengan los espectros que vamos a poner a disposición, entonces son las que van a hacer su inversión. Por eso ha habido una discusión. Nosotros en el Indotel decimos que nosotros no determinamos cuál es la tecnología que van a usar esas prestadoras que resulten ganadoras. Lo que nosotros estamos licitando es el espectro. De ahí en adelante, qué tecnología se va a usar, ya es un asunto que depende de ellos. Con su permiso, conversamos con el doctor Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.